Volver en el tiempo y vamos a contarte hoy la historia detrás de cómo se armó la causa Vialidad. Una causa armada, ordenada por Mauricio Macri. Una de las tantas que armó el macrismo para la persecución política que desde el 2015 lanzaron sobre el peronismo y sobre la figura de la expresidenta Cristina Kirchner. Pero esa orden política sostenida, porque como siempre lo decimos, por el poder político, mediático y judicial que acompañó el armado de persecución durante el macrismo, tuvo a un ejecutor, Javier Iguazel, el hombre, el que están viendo acá, hoy cuestionado desde algunos sectores de la política por un abultado patrimonio, que después veremos, pero que fue el hombre de Macri, y bueno, después de muchas corporaciones, para el armado de esta causa judicial. Iguazel, que en las últimas horas, como el macrismo y todo esa intente, salió a celebrar la cárcel para Cristina Kirchner, ¿no? Fueron 6 años desde la denuncia a la corrupción en Vialidad. Hoy finalmente se hizo justicia. Esto es apenas la punta del iceberg de un sistema podrido. Digamos nunca más a la corrupción, como hicimos con los golpes a la democracia. Animémonos. ¿Quién habla? Parte del macrismo que no se investiga ninguna de las causas. Incluso Iguazel estuvo involucrado en una de las causas que tiene abierto el macrismo que no investiga Comodoro Pro, la de las autopistas, entre otras, que no investiga Comodoro Pro, que no se anima a investigar Comodoro Pro. Pero recordamos en estos días, ¿no?, que incluso estaba muy flojo de papeles la denuncia original de Vialidad, rechazada por peritos en el juicio, que después no tuvieron en cuenta. Pero vamos al inicio. Ariel Sack. Vamos al paso a paso, ¿no? Porque estamos viendo que ahora parece que a Iguazel los números no le cierran. Y nos preguntamos, o dejamos sentado el interrogante, si al que la hizo se la pagan, ¿no? Al que la hizo la denuncia, evidentemente, le llegó el turno de pasar por caja. Estamos hablando de Javier Iguazel, que fue el director de Vialidad Nacional durante el gobierno de Mauricio Macri. Un hombre que llega a esa posición en enero del año 2016 y al parecer llega con una misión bajo el brazo. Porque lo primero que hace cuando llega a esa dirección, la de Vialidad, es ordenar un peritaje a las obras realizadas en Santa Cruz. Estamos hablando de la obra pública vial en Santa Cruz. Le mandaron a emitir un informe y lo primero que hizo, su primera resolución firmada, fue que se lleve adelante una auditoría de la obra pública vial. Claro, durante todo el juicio se le preguntó al tribunal, a los fiscales, a los jueces de todas las instancias por qué no se auditaba toda la obra pública nacional o, si querés, toda la obra vial nacional. Bueno, ese fue un pedido incluso de Cristina y de la defensa, que el tribunal, que la justicia nunca contempló. Que se haga una auditoría de todo, ¿no? Exactamente. Lo que hizo fue ordenar que se llevara adelante una auditoría rara por las formas en lo que era la obra pública vial de Santa Cruz. Primera resolución que hace a los minutos, te diría, de haber asumido el cargo. Bueno, ahí está. Eso es lo que quería manifestar. Fíjense en la fecha. Macri asume el 10 de diciembre del 2015 y el 13 de enero, ya como estaba ordenado, empieza el armado de causas en la Argentina de Macri. El 12 de enero había sido nombrado en el cargo, el 13 de enero salió su nombramiento en el boletín oficial y ese mismo día fue que le puso el gancho a la primera resolución que tenía que ver con ordenar la pericia de la obra pública vial en Santa Cruz. El informe se presenta el 15 de marzo, luego veremos que durante el juicio uno de los firmantes de aquel informe dijo:
no encontramos ningún tipo de diferencia significativa entre lo que se había declarado, lo que se había presupuestado, lo que se había ejecutado. No entendemos por qué con ese insumo que no revelaba ninguna irregularidad significativa se llevó a cabo una denuncia. Y encima, este tema ya había sido investigado, había caído en la Justicia Federal porteña, se había enviado a Santa Cruz y se habían dictado sobreseguimientos. Sin embargo, en esta segunda instancia, ya bajo otro gobierno, el gobierno de Mauricio Macri, la Justicia Federal porteña decide quedarse con el expediente y ahí es que avanza. Atención, con un juez que fue funcional al armado de estas causas judiciales, Julián Ercolini. Correcto, un juez al que además le apuntaron permanentemente durante el juicio desde la defensa diciendo que es el mismo juez que cuando tuvo el mismo tema entre manos lo había mandado a investigar en el sur. Por eso este tema del doble juzgamiento que están diciendo, ¿cómo puede ser que nos juzgaron por un hecho, nos sobreseyeron y nos volvieron a juzgar por el mismo hecho y cambiaron absolutamente de visión de la realidad? Finalmente, con el informe en el que Pastor Romero, que era uno de los que firmó, dijo que no había irregularidades, se presenta la denuncia el 26 de abril del 2016. Hasta acá, lo que presenta Vialidad, esto empieza a caminar y en el año 2019, 21 de mayo, es cuando comienza el juicio oral y público. Yo entiendo que el tuit de Iguacel, donde habla de 6 años, se refiere al inicio del juicio y a este punto en el que estamos hoy, que es cuando se confirma la condena y se empieza a ejecutar. El 6 de diciembre del 23 se da a conocer el fallo. En el medio el juicio se dilata un poco. Recuerden, tuvimos la pandemia, hubo que cambiarle la modalidad. Finalmente, en noviembre del 24, Casación deja firme la condena y ahí empiezan los trámites para llegar a la Corte. Porque uno me dirá, bueno, pasó un tiempo de noviembre del 24 a hoy. Sí, claro. Pero el tema llegó a la Corte finalmente hace 46 días hábiles, como te venimos contando, porque primero se le denegó el recurso extraordinario, después se fue en queja y finalmente la Corte en 46 días hábiles, un tiempo récord, confirmó la condena. Uno de los peritos habló en el juicio, fue testigo. Recordemos lo que dijo. ¿Cuenta o pasó? Mirá, es buena la pregunta. No pasó, no es que pasó. Generó mucha molestia por parte de la Fiscalía, que incluso pidió que no se tuviera en cuenta lo que había dicho este hombre porque se había excedido en sus consideraciones. ¿Cómo? Se había excedido. La Fiscalía pidió que no se tenga en cuenta. Bueno, exacto. No estaba dentro del armado de lo que tenía que decir, ¿no? Este hombre fue uno de los que tuvo que recorrer toda la provincia de Santa Cruz, una de las más vastas en territorio, en muy poco tiempo para cumplir con el pedido que le había hecho Javier Iguacel. Claro. Y un dato, hubo otra testigo que durante el juicio dijo que había llegado Iguacel a la provincia, junto con su director de legales, a hacerle firmar un documento, que ella en el juicio dice, yo no leí lo que firmé y lo firmé porque venía la autoridad máxima directamente a traerme el papel para que firme. Era algo vinculado a las empresas de Lázaro Báez. ¿Pero por qué dijo que había entrado más o menos en pánico y que tuvo que firmar? Porque, según reveló durante el juicio, Iguacel y su director de legales habían llegado a la sede local de Vialidad Nacional en un patrullero con las alarmas, con las sirenas encendidas. Imagínate vos, sos un empleado nacional que trabaja en Santa Cruz y te cae el capo con un patrullero y con las sirenas encendidas, no tenés más que decir dónde firmo. Algo así pasó en el juicio. En su momento las defensas pidieron un careo entre Iguacel y esta mujer. Bueno, no ocurrió tampoco. Bueno, tuvo también después un destino político. Fue intendente también Toto, ¿no? Iguacel. Sí, recordemos que antes, luego de Vialidad, fue ministro de Energía del gobierno de Macri. Cuando hay un movimiento se reduce la cantidad de ministerios, se convierte en secretario de Energía y en el 2019 se convierte, ganando la elección, en intendente de Capitán Sarmiento. Si hacemos esta línea de tiempo, las últimas instancias... Ahí es donde construye un puente que no pasaba... No, eso es durante su periodo en Vialidad. Ah, como Vialidad había construido el puente donde no pasaban el tren, que lo tuvieron que ensanchar. Porque tenía que ver con una obra que estaba por encima de una ruta en la zona, en la zona del centro norte de la provincia de Buenos Aires. Pero para volver en la instancia, digamos, la especie de el currículum vitae de su derrotero político, recordemos que Iguacel ingresa al mundo de la política en el 2014, donde se convierte en aportante a la campaña de Mauricio Macri. Después
sigue esto que contábamos, vialidad, energía, intendente. En ese momento deja la intendencia y se convierte en precandidato a gobernador de Patricia Bullrich. Tampoco le fue bien. Y la última escala hasta ahora fue que Mauricio Macri, cuando estaba negociando con Javier Milei a fines del 2023, lleva el nombre de Iguacel para ponerlo en 2 lugares estratégicos y muy importantes en la lógica de Macri. O YPF, o la presidencia de YPF, o en todo caso como responsable del área de energía. Mauricio Macri le dijo que no a ninguno de los lugares. De todas maneras, Iguacel se convirtió como esos famosos paladinos. Bueno. Fue al mundo Milei y no volvió. Se quedó de aquel lado y se convirtió en una especie de libertario bastante fanático que después tuvo sus beneficios. ¿Y hoy en qué anda Iguacel? Que esto es lo importante, señalarlo. Andrés, buenas noches, ya te saludé. Dale, ¿en qué anda Iguacel ahora? Iguacel está metido en el sector energético. Se ha transformado en un empresario de uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina. Está al frente de Ventia Energy, que bueno, ha tenido un crecimiento en el sector tan veloz como llamativo, ¿no? Porque es una empresa que se creó apenas el año pasado. En junio. Lo tenemos ahí en pantalla, en junio del año pasado, con un capital social bastante acotado, de algo así como unos $30.000, y que a pesar de eso pudo desarrollar inversiones muy rápidamente, muy fuerte, y hacerse de zonas codiciadas, ¿no? Claro. Justamente para la explotación de hidrocarburos y para tener un crecimiento muy acelerado con este emprendimiento que algunos dicen además no se condice exactamente con el patrimonio que expone el propio funcionario, ¿no? Bueno, aquí hay 2 elementos para remarcar. Por un lado, un colega nuestro, Ari Dijalad, le señaló a través de las redes sociales que el patrimonio no coincidía con lo que estaba haciendo ahora, hablando de algo así como 170 millones de pesos, perdón si me equivoco el número, pero él lo corrigió, ¿no? Y le dijo, faltaba un 0. Ahí está, perdón, 17 millones de pesos. 17 millones. Él le dijo que faltaba un 0. Bueno, en 170 tampoco alcanzaba para la actividad que estaba desarrollando. Perdón, y además el 0 faltaba en todo caso en la declaración jurada. Ese es el problema. Bueno, ese es el problema. Y hay otro punto. Si le falta un 0 a tu declaración jurada, acabás de confesar un delito. Claro. Porque tu declaración jurada, si tiene un error, es plausible de ser presentada en modo de denuncia. Esto por un lado. Remarcada la cuestión del patrimonio. Por otro lado, en base a lo que decían tanto el Toto como Andrés, hoy me decía una fuente del sector petrolero, bueno, lo que ocurrió fue que finalmente, como no le dieron YPF, que es lo que él quería, le terminaron pagando con pozos petroleros. Esto es lo que circula dentro del ámbito de los petroleros. ¿Qué significa esto? Y bueno, el hombre pudo comprar 4 pozos petroleros, aún formando una empresa después de que se llevara a cabo la venta. Sí. Así como lo escuchás. Che, ¿es tan fácil de comprar los pozos petroleros? Los primeros pozos, que son pozos maduros, porque en realidad lo que inició todo un proceso de reconversión YPF, sobre todo vinculado con Vaca Muerta, empezó a desprenderse de los que se conocen como pozos maduros, que requieren otro tipo de explotación. Ahora, lo que sí llamó la atención, y él después dio una explicación un poco técnica, que apenas 2 meses después de haberse formado, inscripto formalmente Ventia Energy, que quiere decir bendita tierra, justamente el nombre, 2 meses después coincidió estos 2 pozos de YPF de pozos maduros. Esto también generó toda una especulación. Él dijo que venía participando de licitaciones para tener pozos antes de que se forme esta empresa que finalmente terminó beneficiada, y aprovechó en ese rulo para hacerle un elogio a Federico Sturzenegger. Dijo que su ingreso rápido fue gracias a que Sturzenegger había producido algún nivel de desregulación en el sistema de las empresas. Para los amigos, desregulaciones para los amigos. Bueno, seguramente Comodoro Pro, algún fiscal de oficio, va a investigar el 0 que le faltaba a la declaración jurada, ¿no?
Por ahora no tuvimos noticias de que eso vaya a pasar. Bueno, bien, ahí está, Iguacel, Mira vos. Ahí nuestra producción marcaba que la empresa se formó el 20 de junio, pero cuando uno ve cuándo se produjeron las ofertas para comprar los pozos de YPF, ocurrieron 15 días antes. Claro. Y eso es lo que no termina de cerrar, por lo menos a los que siguen el desarrollo de estas cuestiones, ¿no? Porque vos imaginate que comprar un pozo petrolero es algo que un montón de empresarios pueden llegar a querer. Sin embargo, se los quedó aquel que al momento de las ofertas no tenía la empresa formada. Dos datos más para agregar. Uno es un dato objetivo y otro una pregunta que me hacía un dirigente del mundo Macri. Un dato es que el socio... ¿Qué Macri? De Mauricio Macri. ¿De Mauricio? Alguien que me aportaba, me hacía una pregunta. Un dato es que el socio principal de Iguacel es Lucas Logaldo. ¿Quién es Lucas Logaldo? Una persona que formó parte del gobierno de Macri. Era el jefe de gabinete en energía, ¿no? Que le llevó además prácticamente toda la cuestión de las redes sociales a Marcos Peña. Y rápidamente después se convierte en un hombre también importante como Iguacel, que logra tener este involucramiento con el mundo de la energía, evidentemente muy exitoso en su desarrollo. Y hoy alguien me preguntaba una pregunta de estas que a vos te gustan, Gato. ¿Por qué recién en todo este tiempo nadie puso la lupa sobre el patrimonio de Iguacel? Y alguien me lo decía, paradójico y extraño que el peronismo, que suele estar atentos o no, nunca se puso a mirarle los números a Iguacel y simplemente había que mirar un poco, como hizo Ari, más allá de algunas observaciones de él, de que había algunos problemas con debe ser algún macrista que tiene alguna deuda pendiente con Iguacel, ¿no? Seguramente no hay un buen recuerdo en ese mundo de Iguacel, más allá de que me dicen hay todavía alguna conexión, quizá no política, pero hay alguna conexión con Mauricio Macri. Yo creo que el lunes, a más tardar, porque mañana es feriado, no trabaja Comodoro Pro, ya empieza un fiscal de oficio a actuar con la rapidez que caracteriza. Nos estás acompañando.